¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con la lectura del libro de Juan, de San Juan. En la lectura anterior terminamos el capítulo 5, donde pues señala los testimonios de Juan el Bautista y de Moisés. Y pues principalmente, ¿verdad? En el versículo 36 dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y vamos a empezar el capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Vamos a pedirle a Dios que guíe esta lectura. Padre nuestro, con todo respeto, te pedimos guíes esta lectura de tu palabra, del capítulo 6 del libro de Juan. Que nos des el entendimiento espiritual para hacerlo correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar la lectura del versículo 1 al versículo 15 del capítulo 6. La alimentación de los 5,000. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, es la lectura del versículo 1 al versículo 15 del capítulo 6 del libro de Juan. Pues como siempre
comentamos, ¿verdad? Hay varios mensajes aquí, ¿verdad? Pero vamos a señalar que en realidad no fueron los 5,000, ¿verdad?, a los que alimentó. En el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones, pues acompañados de sus mujeres y de sus hijos, pues ya no fueron 5,000, ¿verdad? Ya fueron, pues, 15,000, 20,000 personas, ¿verdad? Fácilmente. Sería un punto de señalar. El otro punto que también es, pues, muy importante y es más profundo, pues cómo no, en el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. El mensaje más profundo es de que algo, pues, tan pequeño, ¿no?, tan insignificante, 5 panes y 2 pececillos, cómo Jesús lo convierte en miles. Es el mensaje de nosotros, ¿verdad?, siendo tan insignificantes, tan pequeños, como si recibimos a Cristo, pues nos convertimos en algo muy grande, ¿verdad? Si decidimos que Jesús guíe nuestra vida. Y el otro mensaje también es cómo prueba a Felipe. ¿Sí? En el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Sí, Jesús ya sabía lo que iba de hacer, nada más que está probando, pues, a sus seguidores. Aquí también el mensaje más profundo es de que Jesús, Dios, nos prueba, ¿verdad? A ver si realmente, ¿verdad?, tenemos fe. Sí, a ver si en situaciones especiales, situaciones muy difíciles, a ver si no nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y así hay cosas más profundas, pero vamos a señalar esto. Y la otra, ¿verdad?, como pues todas estas personas, en el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el Antiguo Testamento Moisés pues señala, ¿verdad?, que va a venir el Mesías. Entonces dice, este es. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si él no vino para ser rey, por eso se retira, porque la gente se sorprendió, imagínense, ¿no?, ver esa señal, ¿no?, de 5 panes y 2 peces saca miles y miles para que coman, ¿verdad? Entonces se sorprenden y lo quieren hacer rey, pero nada más por lo que vieron. Pero su función no era esa, ¿verdad? Él venía para algo mucho más importante. Y también, como les digo, hay varios mensajes. Como nos dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Son mensajes que uno señala
para que nosotros no desperdiciemos nada de la comida, ¿verdad?, que tenemos, porque es pecado. Bueno, seguiremos con la lectura del libro de Juan, ¿verdad? Ya mañana seguiremos con la lectura, que este capítulo tiene 71 versículos. Y ahorita pues nada más leímos del 1 al 15. Y vienen más mensajes, más señales. Bueno, vamos a seguir con la lectura mañana. Y como les he comentado, pues, tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Conociendo lo que hizo Jesús. Y poco a poco profundizando en sus mensajes. Que estén bien y que Dios los bendiga. Siempre bajo la mirada alegre de Jesús.